No hay madre sin padre, pero hay muchos padres que no tienen, pues que no tienen festejo porque simple y sencillamente abandonan a sus hijos. No solamente los abandonan, sino que no se preocupan absolutamente nada de ellos. Y no me refiero solamente al aspecto del dinero, sino a muchos otros asuntos de estos padres abandonadores, de estos padres irresponsables, de estos padres deudores. Es decir, que no se han dedicado a sus hijos. Son buenos para procrear, pero son muy malos para criar. ¿Pero qué hay alrededor de todo esto? Lo que sabemos es que urgen cambios. Cambios en las leyes, cambios en las actitudes, cambios en los valores. Porque no podemos permitir padres deudores. Nuestras invitadas saben y viven lo que dicen y hacen. ¿Y esto cómo lo podemos calificar? Padres que no tienen responsabilidad. A ver, Patricia, cuéntanos. Bueno, pues sí, desgraciadamente seguimos viviendo en una cultura patriarcal, machista, que lo que ha generado es este tipo de violencia en la que los padres, los hombres usan a los hijos y a las hijas para seguir haciendo violencia contra sus exparejas. Entonces ahora tenemos esta modalidad que además es grave porque hay una combinación de fuerzas, por decirlo de alguna manera. No solamente la voluntad de este padre que quiere hacer daño, sino también una cultura institucional que protege, que avala, que justifica lo que él hace en contra de las mujeres. Entonces, la violencia vicaria es eso. Protejo al padre deudor, al padre irresponsable, al padre violento, al padre que ejerce todo eso. Así es, incluso al agresor sexual. Incluso, o sea, no es solamente una cuestión como de, bueno, porque no da la pensión, no, sino también incluso ha ejercido violencias graves en contra de los hijos, las hijas y de las parejas. Bueno, ¿la culpa de qué es, mi querida Miren? Hasta este momento yo puedo decirlo que no hemos sabido responder como Estado, no hemos sabido ponernos a la altura y garantizar realmente la protección del derecho hacia las mujeres. Esta violencia, la violencia vicaria, es la peor de las violencias que existen en contra de las mujeres. Y desde el Congreso del Estado tuvimos la oportunidad de poder legislar para garantizarles seguridad a las mujeres y a las madres del Estado de Jalisco. Lamentablemente hubo una mayoría aplastante, mujeres diputadas que le dieron la espalda a las madres de Jalisco y que también hay que responsabilizarlas que Jalisco no estuvo a la altura de poderle ya poner un alto a esta violencia y también a la violencia institucional que existe por parte de quienes imparten justicia, porque también es un elemento más que abona a que la violencia vicaria esté presente hoy por hoy en el Estado de Jalisco. Sí, ahora sí que ya habíamos tenido un programa en Cambios, específicamente con algunos casos de esta llamada violencia vicaria, y nos quedamos en que Jalisco no es un estado que tenga una legislación sobre este tema. Se estuvo peleando durante en las últimas semanas, ¿y en qué quedó? ¿En nada o cómo lo puedes calificar? Nada. Quedó en un retroceso. Tenemos que tomar en consideración que actualmente hay 29 estados de la República que legislan violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y hay 18 estados que también lo legislan en su Código Penal. ¿Qué es lo que hizo Jalisco? Darle la vuelta. ¿Qué es lo que hizo Jalisco? Ser incongruente con respecto a las reformas que llevamos a cabo en 3 leyes: Código Civil, Código Penal y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué incongruente? Habráse visto en el Código Penal, Leonardo, Alejandra, Patti, que exhortemos al Ministerio Público por ocasionar violencia a interpósita persona.
Si revisamos nuestro Código Penal, en ningún otro artículo se establece que se exhorte al ministerio, o más bien que el Ministerio Público exhorte al agresor por haber cometido violencia. Desde ahí estamos mal, no hay una sanción. Pero ¿eso qué significa? Que es como... Una llamada a misa. Que lo invita a no hacerlo. Que lo invita a no hacerlo. Es decir, pongámoslo en este O sea, a ver, este nada más para que me quede claro. Si yo voy a 80 kilómetros por hora, me van a multar con 500 pesos. Y si le hago algo a una mujer, te van a invitar a que no lo vuelvas a hacer. Te van a exhortar a decirle, Leonardo, no seas violento. Sí. Tú como agresor que ejerciste violencia intrafamiliar, porque ya no se le llama violencia vicaria, lamentablemente, hubo una modificación al dictamen original que sí comprendía la violencia vicaria y sí la legislaba en estas 3 leyes, pues te va a decir el Ministerio Público, Leonardo, pues para la siguiente ya no la ejerzas, ya no seas agresor, ya no seas violento. no seas mala onda. No seas mala onda. Imagínate que una persona también mata a alguien y en el Código Penal no lo estamos sancionando, no lo estamos tipificando. Golpéalo, pero no lo mates. O sea, de verdad, mi cerebro no lo puede entender. O sea, no puedo entender cómo las mujeres diputadas, con mayoría en esta legislatura, le dieron la espalda a las madres. Y más porque es un tema que estuvo en estudio durante más de 2 años. Y más porque fue una iniciativa que suscribimos las mujeres diputadas de esta 63 legislatura. La verdad es que durante todo este proceso lamento mucho el pronunciamiento por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad, Lolis López Jara, donde ella fue quien impulsó estas modificaciones y que también lo tenemos que decir con todas sus letras. Lo comentó la diputada Claudia Murguía. Estas modificaciones al dictamen vinieron de parte de un hombre, vinieron de parte de Casa Jalisco, no fueron ni analizadas ni estudiadas a la luz de lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia, donde declara constitucional la figura de violencia vicaria. Sí, ese es un tema gravísimo y estamos hablando de todo este tipo de situaciones, pero lo que vive Alejandra, a ver, explícanos. Bien, pues yo me doy cuenta de que vivía violencia al momento de separarme de mi expareja. Yo creí que iba a terminar la violencia al momento de mi separación, pero me doy cuenta de que no, de que ahora va atrás mi hijo, va atrás la custodia de mi hijo, acusándome con una demanda llena de hechos falsos y se le da la custodia. Primero provisional, él pide pensión alimenticia provisional, se le otorga. Él me prohíbe estar con mi hijo diciendo que yo soy una persona agresiva, llama al 911 para que me separen de mi hijo y aún así él tiene la custodia definitiva. En este momento yo acabo de resolver, bueno, se resolvió una apelación que puse porque me habían condenado a una segunda pensión alimenticia por mi hijo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Una pensión? ¿Tú tienes que pagar? Sí, yo tengo que pagar pensión alimenticia porque él tiene todo el derecho, según me lo dijo en el juzgado, de tener pensión alimenticia porque él tiene la custodia provisional. Aunque yo siempre he estado viendo a mi hijo, teníamos un acuerdo verbal de que el niño estuviera unos días con cada uno de los dos, pero aún así él me demanda diciendo que yo lo abandoné y que yo estaba desaparecida, cuando pues nunca fue así, nunca estuve desaparecida. O sea, un acuerdo así, mira, bueno, ok, en ese acuerdo, ¿qué decía más o menos? Pues en el momento de mi separación, nosotros quedamos en que iba a estar unos días conmigo el niño y otros días con el papá. Así lo llevamos hasta que después a mí me notifican del juzgado que yo tenía una demanda de custodia y que le habían dado la custodia provisional porque yo había abandonado a mi hijo. Y él jaló ese acuerdo, esa resolución y me pide pensión alimenticia. Bueno, eres una mamá malvada, pero tienes que pagar. Exactamente, y a veces no puedo ver a mi hijo, a veces me limitan el tiempo con él, o sea, teníamos un acuerdo frente al juzgado también, pero yo tengo que ser súper puntual en las horas de entrega de mi hijo porque pues yo sé que en cualquier momento puede llegar otra demanda o puede haber un llamado al 911 diciendo que yo no estoy cumpliendo con mis responsabilidades. Bueno, o sea, hay muchos hombres que no cumplen con la responsabilidad, ahora sí que tiran hijos en el mundo y yo no veo que hagan nada contra esos hombres. Nada. Así es. Ya los hemos visto en pancartas, en videos, en reportajes que hemos hecho. ¿Cómo es que Alejandra sí?
Sí, justo por esto que comentaba también la diputada, porque es una cuestión institucional. O sea, en la institución siempre hay una persona que dice, es que él es el papá, él también tiene derecho. Sin importar si el papá pagaba la pensión, sin importar si había ejercido violencia, sin importar incluso si el papá va a cuidar al niño o a la niña o lo va a llevar con su mamá, con la hermana, con la tía, con alguien más para que ejerza este cuidado. O sea, no lo pide para de manera personal atender al niño, convivir con él o estar con él, sino simplemente para hacer daño a la expareja. Bueno, es muy importante que quede muy claro de lo que estamos hablando, de padres irresponsables, de padres que no cumplen, y que quede también muy claro, esto es una violencia de género. No es decir, ay, pues pobre señor que le están obligando a pagar una pensión. No, esto es una violencia de género y urgen cambios. Bueno, por eso yo preguntaba al principio dónde está, pues ahora sí que la bronca, porque ¿qué pasa con ese padre que pues ya engendró, ya tuvo su hijo, pero que pues no hace nada? Olvídense del apoyo alimenticio, sino que no hace nada. ¿Cómo está ese asunto en Jalisco? ¿No se les puede obligar o cómo está el tema? Bueno, hay diferentes figuras jurídicas, como por ejemplo la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, la figura de deudores alimentarios, que inclusive en este Congreso del Estado hace más de 6 meses legislamos la ley de 3 de 3 contra la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra Constitución ya se garantiza que ningún deudor alimentario, ningún agresor o ningún violentador llegue al poder. Eso por parte de los servidores públicos, que es una reforma que vino desde la parte federal y armonizamos nuestra Constitución donde la votamos por unanimidad. Sin embargo, esa es una pequeña parte de lo que Jalisco tiene que hacer. Por otro lado, tenemos la violencia vicaria, una violencia, como tú bien lo comentaste, es una violencia de género y tenemos que entrarle al tema, no podemos dejarlo solamente por encimita o solamente para tener contentos a los agresores, Leonardo. Eso es lo más importante. Así como el caso de Alejandra, hay miles de casos de madres que están sufriendo por la violencia institucional que está ocurriendo en los juzgados, en el Ministerio Público, por la corrupción que existe. Y ese es un elemento más que se suma a efecto de que el Estado no les pueda garantizar paz, seguridad y que tengan a sus hijos y a sus hijas. Porque hay que decirlo, la violencia vicaria es la violencia que se ejerce a la mujer. El bien jurídico a tutelar es la mujer. Porque el progenitor, como bien lo acaba también de comentar Patti, daña a la mujer a través de los hijos, los utiliza, amedrenta, genera miedo. Y eso es lo que sí tenemos que hacer. ¿En dónde estamos? El proceso legislativo aún no ha terminado. Si bien es cierto, ya salieron las reformas aprobadas por mayoría por parte del Congreso del Estado, todavía falta un pequeño pasito que creo que es el más importante y es donde yo he invitado al gobernador Enrique Alfaro a que dé muestras de empatía y solidaridad con las madres y con las mujeres de Jalisco, a que no publique las reformas en el periódico del Estado de Jalisco y que las regrese. ¿Cómo las puede regresar? A través de la figura del veto. Que nos regrese nuevamente este dictamen que se aprobó para que lo podamos volver a analizar, porque también lamentablemente no hubo un debate con argumentos jurídicos, Leonardo, en el Congreso. Lamentablemente mis compañeras, cuando hay falta de argumentos, se van a temas personales. No hubo un debate de altura que se merece el Estado de Jalisco. Entonces, pues creo que seguiré yo luchando hasta el 31 de octubre que nos queda en esta 63 legislatura y buscaremos también los elementos y vías jurídicas que podamos atender. Sí, yo lo veo desde otro punto de vista también de que hace tiempo aquí en Jalisco había un instituto de las mujeres. Ahora hay una secretaría de no sé qué igualdad y no sé cuánto rollo, que nadie, bueno, por lo menos yo no le entiendo lo que significa. La persona que está encargada la he visto una vez y la vi hace poco, no dice nada, no comenta nada. Tenemos récords de feminicidios en Jalisco, no dice nada. Tenemos este tema, mujeres en huelga de hambre, no dice nada.
tenemos el tema de una ley que sale mocha, medio mocha, no dice nada, pues entonces ¿para qué queremos una secretaría así? Sí, la obligación de la Secretaría de Igualdad sería el transversalizar la perspectiva de género, es decir, hablar con el funcionariado, hablar con los diputados, hablar con el gobernador, y esa es la parte más complicada. O sea, no es una cuestión solo de buena voluntad o de que conozca el tema, tanto la secretaria como las personas que están con ella, sino es una cuestión también de incidencia política y de animarse o de arriesgarse a que el gobernador no esté contento. Pero eso es muy complicado en el caso del gobierno actual, porque tenemos un gobernador autoritario, macho, que pues obviamente contradecirle o no cumplir con sus expectativas o sus lineamientos, pues pone en riesgo a las personas, ¿no? Entonces, flaco favor, digo, cuando se elige una persona como la titular de la Secretaría, que tiene conocimiento, que sabe de lo que se trata, pero está atada, ¿no?, por el gobernador del estado, pues tenemos una función que definitivamente no se está cumpliendo, ¿no? Sí, porque aquí los afectados son las mujeres. Sí, y en este caso también los niños y las niñas, Sí, Leo, porque hay un daño que es también innegable cuando existe este conflicto permanente, ¿no? Y cuando hay este hombre agresor permanentemente infundiendo el temor, o sea, como haciendo todo ese contexto en el que, por supuesto, los niños y las niñas no tienen tranquilidad, ¿no? Sí, y todo el mundo conocemos. Y que nunca se te va a olvidar. Así es, y todo el mundo conocemos, porque fíjate que algo que nos ha pasado es que muchas veces dicen, ay, no, es que esto es una violencia nueva, ¿no? O sea, es una modalidad nueva. Pero yo creo que si tus televidentes reflexionan un poco, todo el mundo conocemos a una persona a la que la separaron de su mamá. Y eso es violencia vicaria. O sea, cuando nos dijeron, no, pues es que tu mamá se fue, te abandonó, no te quería, o sea, te dañan, ¿no? Te dañan porque te dicen un contexto que tú difícilmente como niño o como niña puedes interpretar o puedes saber si es real, no es real, cuáles eran sus motivos, cómo fue exactamente la situación. Si tú creciste con una tía, con una abuelita, con una familiar, con una segunda pareja, pero entonces no sabes dónde está tu mamá, probablemente lo que sucedió fue que te ejercieron este tipo de violencia. Sí, sí. Y hay una huella, por supuesto, en personas adultas hay una huella de esta separación que es violenta, que no es explicada y que no está considerando las necesidades y los derechos de los niños y las niñas tampoco. Sí, porque aquí, o sea, a tu hijo lo están afectando. Ya por lo pronto, ¿qué va a pasar con él? Pues él ha acudido a 2 escuchas de menor. En las 2 escuchas de menor ha afirmado que también quiere estar conmigo, pero pues bueno, la resolución de los juzgados es diferente. Entonces también él ya está decepcionado del sistema de legislación aquí en Jalisco, porque no entiende por qué no puede estar libremente con mamá, por qué tenemos que estar atravesando por audiencias, juicios, cumplir estrictamente horarios y acuerdos para que su papá no se enoje. O sea, esta es una afectación para él, que él mejor se está volcando sobre sí mismo. Tiene 10 años y viene la adolescencia, entonces estoy yo muy preocupada por cómo va a votar esta situación que estamos viviendo para poder convivir libres de violencia. Sí, porque ya la violencia puede generar otra violencia, ¿no? Claro. En este caso un niño o de una niña, ¿no? Claro, regularmente es lo que ha sucedido también con otras personas que han logrado, otras mujeres que han logrado obtener ya como a sus hijos y a sus hijas, lo que refieren es esto, ¿no? O sea, que a veces los niños y las niñas dicen, no, es que yo no te quiero, es que tú me hiciste daño, ¿no? Es que mi papá decía, mi abuelita decía, o mis tíos decían, y entonces hacen, o sea, también ejercen esta forma en la que obviamente lastiman a las mujeres, ¿no? Pero es porque replican una versión que esas personas adultas pues pasaron, obviamente con una intención también de lastimar, ¿no? Sí, sí. Una conducta que lamentablemente se reitera sin que la madre pueda estar presente, que afecta y que es un daño que se ocasiona en ocasiones de manera irreparable. Y es ahí donde tenemos que ser empáticos con esta figura, es ahí donde tenemos que repensar, donde tenemos que reflexionar, donde tenemos que ser conscientes de lo que lamentablemente se hizo la semana pasada por parte del Congreso del Estado. Una vez que salimos de esta sesión, que sí fue un poco maratónica, pues
yo en lo particular no tenía cara de ver a las madres que estaban allá afuera, porque ¿cómo les explicas que lamentablemente mujeres del Congreso del Estado, muchas de ellas madres, pues no apoyaron esta reforma? Cuando la estuvimos impulsando, cuando muchas de nosotras escuchamos a diferentes colectivos, cuando sabíamos la necesidad de lo que representa el que Jalisco contara con esta figura y que intereses personales estuvieron por encima de un bien mayor, que es garantizar la seguridad a las madres. Es ahí donde te haces muchas preguntas, ¿no? Donde te haces preguntas como, por ejemplo, la independencia que podemos tener las legisladoras, tener un poder totalmente independiente de un poder ejecutivo, de un poder judicial, donde no hay palabras, la verdad, de consuelo en este momento. Solo lo que yo en este caso puedo ofrecer es seguir luchando. En caso de que el gobernador no atienda la invitación que le hago para vetar estas reformas, pues una vez que se publiquen estaremos presentando nuevamente la reforma que se necesita a estas 3 leyes para fortalecerla, porque insisto, las reformas que salieron del Congreso del Estado son incongruentes, no son reformas que realmente atiendan al problema que tenemos que atender, que es la violencia vicaria. Sí, uno de los argumentos, por lo menos que yo he escuchado en en estas discusiones, es que no se analiza el otro lado de la historia. Es decir, las mujeres que ejercen esa misma violencia contra hombres y que les dicen lo mismo: tu papá se fue con otra, tu papá te abandonó, tu papá no te quiere, pero pues, ¿qué no se puede adecuar las dos maneras? Claro, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es que no estamos solicitando que no se haga investigación, ¿no? O sea, no estamos solicitando como un trato preferencial, ¿no? Ah, bueno, tú no te vamos a tocar, ¿eh? Tú puedes pedir lo que quieras. No estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es que se regule, porque más bien lo que hemos tenido conocimiento, creo que todos y todas, son de casos en los que los papás están ausentes, ¿no? En que los papás se van, no dan pensión, prometen regresar, prometen venir en el cumpleaños, prometen venir en la Navidad y no aparecen, ¿no? Eso es lo que todo el mundo conocemos. Y para eso no hay una intervención institucional, o sea, no hay una autoridad que diga: oiga, usted venga, prometió que venía, entonces llegue usted porque el niño lo está esperando, la niña lo está esperando. Entonces, acá lo que estamos diciendo es, bueno, si hay una denuncia, que se investigue, pero no que se haga, no que se cierren filas institucionalmente automáticamente con el hombre, porque pobrecito, seguramente esta mujer es una malvada, que es una visión, o sea, que por eso tiene que ver con el patriarcado, y que la ley es importante, pero también tenemos que trabajar culturalmente, porque si no se resuelve culturalmente, entonces tenemos lo que estamos viendo ahora. O sea, una misma, no es que, digamos, bueno, si la mamá es violenta, de todas maneras obliga a convivir al niño o a la niña con ella, pero primero hay que saber qué es lo que está pasando dentro de la familia, ¿no? Porque también lo real es que esta interacción sin recursos, con la presión de la amenaza de que va a venir el hombre a quitarte a los hijos y a las hijas, o sea, genera una tensión en la vida de las mujeres que por supuesto implica que entonces haya tensión también hacia los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer sería asegurar que el Estado te apoya, ¿no? A ver, que tengas un trabajo, que tengas un tiempo para estar con tus hijos y tus hijas, que tengas una guardería, una escuela, que tengas posibilidades de llevar al servicio médico, ¿no? Que tengas una pensión alimenticia, y entonces ya evaluamos cómo te va. Porque muchas veces también lo que se reconoce como una mujer agresiva, pues lo que pasa es que está cargando con todo, ¿no? O sea, tiene que trabajar, tiene que cuidar a los hijos, tiene que hacer el quehacer, y aparte tiene que lidiar con el hombre que no termina de romper con la relación, ¿no? O sea, básicamente una separación de la que el hombre no logra reponerse, ¿no? No logra entender que terminó la relación, ya está, y ahora tiene un compromiso con el hijo o con la hija, ¿no? Sí, o sea, esto no se acaba nada más porque pues ya me caíste gorda y ahí te ves, ¿no? Y cuida a los hijos. Así es. Y nos vemos hasta que se me pegue la gana. Y por eso también las compañeras que están luchando pues por la ley de la violencia vicaria también indican que, bueno, pongamos atención el resto de las mujeres, porque un hombre que es un hombre agresor nunca va a ser un buen padre. O sea, un hombre que es capaz de violentar a una mujer a la que dice amar,
pues tampoco va a ser un buen padre aunque sean sus hijos y cuando nacieron los quería mucho y los cargaba y no sé cuánto, o sea, va a haber un problema ahí. Entonces también tenemos que, y las mujeres más jóvenes por supuesto, tienen que ponerse más exigentes con los hombres, con las parejas, antes incluso de tener a los hijos, ¿no? Sí, porque llega para un poder momento detectarlo. en que lo normalizas, ¿no? Así es. Y que justo también es importante mencionar que un elemento fundamental de la violencia vicaria es la perspectiva de género. Es decir, cuando esta figura se legisló en San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia porque decía que era inconstitucional. ¿Cómo era posible que solamente se tipificara a favor de la mujer para poderle garantizar su seguridad? Y la Suprema Corte ya fue muy explícito en decir que es un delito en contra de las mujeres, que el bien jurídico a tutelar son las mujeres, que si bien es cierto también hay una afectación a los hijos a través de lo que la Suprema Corte está poniendo ahorita sobre la mesa, ya no de discusión, ya sobre la mesa pública en febrero del 2024, es que esta figura es constitucional. Por lo tanto, los estados, como estados soberanos y libres de la República Mexicana, podemos sí legislar esta figura. No hay argumento en contra, ni argumento en contrario. Lo que hicimos en el Congreso del Estado y que solamente se dio el argumento por parte de mis compañeras que votaron a favor de estas modificaciones, es que estaban armonizando nuestras leyes con lo que ya había pasado a nivel federal. Pero la resolución de la Suprema Corte fue posterior a lo que sucedió a nivel federal con las leyes. Entonces, creo que es importante que no le saquemos al debate, que no le tengamos miedo, que hay muchas madres y muchas mujeres que se ven afectadas y por lo tanto, insisto, es un tema pendiente, es una deuda histórica que tenemos con las madres y con las mujeres de Jalisco y que si no es esta legislatura, la 64 legislatura, invito y exhorto a que cuanto antes resuelvan este tema. Sí, porque pues tú debes de sentirte abandonada, ¿no? O sea, ¿quién te protege? Sí, exactamente. También participé en el campamento que se hizo de huelga de hambre con parte de la colectiva Madre Yo Sí Te Creo. Entonces, estar en el campamento, ver a las compañeras en este momento de sacrificio, porque están esperando ver a sus hijos y saber que nos alargaban los días, que no había pronunciamiento por parte de nadie. Algunas diputadas, diputados se nos acercaron de manera particular a ofrecer el apoyo, pero realmente no nos sentimos abandonadas e ignoradas desde que se metió la iniciativa hace 2 años. Hemos trabajado mucho como colectivas para visibilizar la violencia vicaria. Hemos expuesto nuestros casos, nuestros números de carpetas, nuestras imágenes. Nos sentimos vulnerables porque ya estamos vistas, estamos en el ojo de muchas personas al nosotras exponernos como víctimas y sabemos que pues la ley ahorita a mí no me va a servir, ni a mis compañeras que tampoco pueden ver a sus hijos y me preguntaban en días pasados, ¿y ya descansaron del campamento? Les digo, es que no es descanso, porque no tenemos todavía la justicia. Llegamos a una casa donde no están nuestros hijos, todavía no podemos descansar. Sí, diríamos que no solamente quedaron mal, sino peor. Por eso urgen cambios. Bueno, padres deudores, padres abandonadores, padres hostigadores, padres que no tienen, eso, exactamente. Bueno, a lo que voy es que, y por eso lo comenté al principio, de que esto no se olvida. Yo conozco gente que tiene, no sé, 50 años y que pues han vivido con ese padre que en algún momento dejó a la mamá, ahí te ves, no vuelvo a saber de ti. Y de repente, pues hay una cierta intención de reunirse o de platicar o de lo que sea, pero ¿cómo repones 50 años? Sí, es un proceso muy complicado porque además no son 50 años solo de que pasó el tiempo, sino son 50 años de una versión que
sin tener ningún arraigo en la realidad, se repitió y se repitió y se repitió hasta el cansancio. Entonces no es solamente como que los niños o las niñas, bueno, pues se acuerden o no se acuerden de ella, no sepan qué fue lo que pasó, por qué nos cambiamos de casa, por qué nos cambiamos de estado, por qué estamos viviendo con la abuelita. No es en ese sentido, sino que hay todo el tiempo una versión que se repite en el sentido de que esa mujer es malvada, esa mujer te abandonó, esa mujer te quiere secuestrar, esa mujer te quiere hacer daño. Y entonces no solamente es como el paso del tiempo, sino el dolor de no entender qué fue lo que sucedió y qué fue, porque también muchas veces las versiones que corren en las familias son en el sentido de qué hiciste tú para que entonces ella se fuera, para que ella te lastimara, para que ella era una, o sea, ¿no? Entonces también hay una incertidumbre de las personas, decir, bueno, ¿por qué no me quería, no? ¿Por qué, o qué hice yo para que entonces me mereciera este trato que ella me dio? Y entonces es un dolor que se alarga y que está siempre cubierto como de una neblina, de una nube que no te permite además acceder a una reflexión, ¿no? Ahora lo que está sucediendo, bueno, y a lo mejor conocen el caso de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, en donde los hijos fueron secuestrados o asesinados y los nietos y las nietas pues fueron dados en adopción a otras personas. Entonces, cuando ellas hacen estos espectaculares para decir, a ver, si tú sientes que esta no es tu familia, si tú búscanos y veamos, a ver, si estas personas regresan, estas personas van buscando porque sienten que hay algo que está mal y logran tener una explicación de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque esta no era su familia, hay otra familia, pero además hay una situación de un delito de por medio. Y entonces las personas cuentan, ¿no?, sus historias de cómo vivieron todo este tiempo sin saber qué era lo que estaba pasando, pero sabiendo que hay algo que está pasando que no se les está explicando. Te das cuenta que has sido engañado toda la vida, ¿no? Así es. Y entonces luego la reparación de eso, ¿no? Porque entonces, bueno, pues ya tú pasaste una vida con otras personas, ¿no? O sea, pasaste un tiempo en el que a lo mejor incluso recibiste malos tratos, porque ahora también lo que sabemos es que los papás no es que traten bien a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, una compañera platicaba que otra amiga que tenía convivencia con los hijos de ella decía, bueno, pues es que los trae sin suéter, ¿no? En el tiempo de frío. Y yo les digo, ¿por qué no te pones un suéter? No, es que mi papá dice que en realidad no está haciendo tanto frío y que me tengo que aguantar para... Entonces, es un trato cruel, es un trato que no se merecen los niños y las niñas. Entonces, también se pone en evidencia que no es por amor que el hombre o al revés, quiere tener a los niños. Si estoy con mi papá sí me da helado, mi papá sí me lleva al cine, y tú, mamá, nada más me estás friegue y friegue. Que haga la tarea, que vaya yo a la creo que escuela. también es importante, estamos viviendo en una sociedad que lamentablemente cada día más es falta de valores. No podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno. Solamente esta mesa está la representación de medios de comunicación, la representación de la academia, del Poder Legislativo y de una madre que está sufriendo por una situación que en Jalisco no hemos sabido todavía legislar. Esta mesa es tan importante y creo que tenemos que dar un mensaje donde todos los que habitamos en este estado tenemos que ser mucho más sensibles, mucho más empáticos con lo que está sucediendo con nosotros. Es decir, tenemos que humanizar la política y también de eso se trata, de generar los canales, de escucharnos. Si de verdad tuviéramos el momento y el tiempo de escuchar a las madres que estuvieron no solamente afuera en el campamento durante muchos días, de saber cuáles son sus historias, créeme que no nada más la piel se nos enchina, sino que nos quedamos en un punto de decir qué estamos haciendo desde los espacios donde nos encontramos para poderle poner una solución a esta situación. Por eso es tan importante el que un poder legislativo, en que un Congreso, quienes lo integramos, seamos parte de la solución, porque todas y todos somos agentes de cambio, desde la academia, desde los medios de comunicación, el cómo llevamos su voz para que más personas le escuchen y que no sean revictimizadas, porque lo que ha pasado después del campamento lo vimos en redes sociales, ponían sus caras y decían de dónde venían, políticamente le ponían como un hilo conductor y no se trata de eso, se trata de dar solución como mujeres y hombres que formamos parte de una sociedad. Sí, y aunque yo no lo quiero estigmatizar de esta manera, porque no es solamente la única causa, pero una de las causas de la violencia es esta, las disgregaciones familiares, pues. O sea, cuando estás con un padre por otro lado, la madre por otro lado, genera violencia.
Hay signos de eso, ¿no? Claro, y tal vez también lo que tendríamos que entrar a analizar es como esta cultura, esta sociedad que también nos hace ser personas adultas sin madurez emocional. Sí. Porque creo que también, bueno, podría llevarse una separación si tú y yo no nos entendimos en algún momento, pero ya no nos entendemos. Bueno, pues ahí te ves, gracias por tu participación y luego nos vemos, ¿no? Pero no sucede esto, o sea, las personas no maduramos, no se da este proceso solo por el paso del tiempo. Tenemos que invertirle en reflexionar, a ver qué sí puedo hacer, qué me toca. Yo quisiera cortarle la cabeza, sí, pero no puedo hacerlo, ¿verdad? No puedo hacerlo, entonces tengo que negociar, tengo que ponerme de acuerdo, a ver, tengo una responsabilidad, a ver hasta dónde me toca. O sea, sí tenemos que exigirnos un poquito más como personas adultas, ¿no? Sí. Porque no tendría por qué ser que te quedaras obligadamente en una relación en la que ya no quieres estar, vamos a ponerlo así. Bueno, tienes derecho a separarte, pero tienes también que asumir como persona adulta que eres, una posición con respecto a eso, ¿no? Tú decidiste unirte con esa persona, también entonces decides separarte y entonces a partir de ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y la otra persona tiene derecho a ser feliz y a hacer su vida y a buscar su felicidad, su realización. ¿Tú con quién es con quien tienes una responsabilidad? Con los niños y las niñas, ¿no? Sí, y asumirla, pues, ¿no? Pero, insisto, no solamente es un asunto de dinero o de cariño. Claro. Sino estar también en el momento cuando el niño pues se cae, el niño o cuando la niña le sucede algo, estar en ese momento. Así es, sí. No, claro. o sea, no, disponerte. No porque pagué el hospital o no porque pagué la escuela, ya se acabó mi tu responsabilidad, ¿no? Claro. O que también ejercen violencia económica. Son demasiadas las violencias que se pueden generar en el núcleo familiar. Como bien lo refieres, esta es solamente una de tantas. Por eso es tan importante que escuchemos a quienes en este momento están siendo violentadas, que nos pongamos de su lado, porque este tema a lo mejor termina con la legislatura y no debe de ser así. La lucha debe de continuar. El aprendizaje que Mireille Montes se lleva en este momento de las madres, de las mujeres que estuvieron afuera del Congreso del Estado, es que tenemos que seguir construyendo esta sociedad donde todas y todos seamos escuchados y todas y todos seamos representados. Por eso, insisto y hago la invitación. Ya tenemos un gobernador electo. Que este gobernador electo también se comprometa a que en este estado de Jalisco se va a garantizar y se va a tipificar la violencia vicaria. Ya próximos meses estará tomando protesta y estará ejerciendo su cargo como gobernador. Tendremos un nuevo Congreso local donde estará representado por 8 partidos políticos que también asuman este compromiso y esta responsabilidad. No se termina aquí. Y también hago este llamado a los medios de comunicación, Leonardo, para que no pierdan este tema, para que sigamos poniéndolo en la mesa pública y poder apoyar a las mujeres y a las madres que en este momento pues están sufriendo. Sí, así como se puede cambiar lo de la verificación, que está perfectamente bien amarrada en el Congreso de Jalisco y según lo que dijo Lemus, se va a quitar, bueno, vamos a ver si es cierto, pues también así se puede quitar una ley que está mal hecha o que no se hizo como debe de ser y tiene 6 meses como gobernador electo para ver, vamos a entender cuál es la bronca y solucionarla. El problema no es quién la soluciona, el problema es solucionarla porque a Alejandra le vale que sean del PRI, PAN, PRD, Moreno, lo que sea, por eso es importante hacer cambios. Habría que revisar historia por historia, pero la historia de Alejandra es una historia donde uno, por más que quiera, a ver, ¿cómo está? Habían llegado a un acuerdo, ¿y qué pasó? Pues no se respetó el acuerdo. Y entonces la que se amuela es Alejandra. Sí, pues con toda la ventaja legal, porque yo puse una denuncia por violencia y con ayuda de la policía de Zapopan salí a resguardarme. Incluso en fiscalía no me dejaron llevar a mi hijo dentro de la protección que yo tenía y cuando yo salgo del hogar me impiden llevarme a mi hijo, incluso la policía me dice, es que aquí en esta orden de protección es para usted nada más, no para su hijo, usted no puede llevarlo con usted
y pues el papá de mi hijo aprovecha esta situación emitida por fiscalía para que solamente yo saliera a resguardarme al domicilio de mi mamá. Entonces yo me doy cuenta cuando me notifican meses después, al día siguiente de que yo salí de la casa con ayuda de la policía de Zapopan y de fiscalía, al día siguiente ya estaba la denuncia por la demanda por la custodia en un juzgado familiar. O sea, yo salgo un 16 de marzo con medidas de protección y el 17 de marzo ya estaba la demanda de la custodia. Es algo que a mí me brinca mucho porque digo, ¿cómo es que una persona asume la separación de pareja y los juzgados cierran a las 3 de la tarde? Ya estaba ingresada la demanda y en 2 semanas ya tiene la custodia provisional, cuando sabemos que la obtención de custodias es un proceso tardado y que con toda la alevosía toma ese acuerdo de custodia provisional y me dice que si no retiro la denuncia penal, si no me desisto, que me van a empezar a cobrar pensión alimenticia y me ponen fechas y ultimátums. Incluso su mamá también me hace esas llamadas para decirme que si no me desisto de la denuncia por violencia que voy a pagar pensión alimenticia, y efectivamente así es. ¿Y cómo fue esa violencia física? La que yo viví en mi matrimonio pues fue psicológica y fue económica. Sí, había un control del dinero que ya al final me quitaba mi dinero cuando yo también trabajo. Sí, pero me refiero que como no es física, no hay una evidencia física, pues. Sí, incluso en el Centro de Justicia para la Mujer a mí me hicieron un peritaje psicológico que salió positivo, pero pues al momento de mi audiencia dijeron que no era válido, que no estaba ratificado. La verdad yo no entendí qué pasó, pero yo tengo un dictamen de psicología forense del Centro de Justicia donde dice que sí viví violencia psicológica, y también un estudio de una trabajadora social donde también ella dice que yo viví violencia psicológica y económica, pero pues no llegué con lesiones físicas y pues todo esto se perdió realmente mi caso. Sí, sí. Pero aquí entonces lo que estás señalando es que hubo ¿qué? ¿Corrupción? Pues yo creo que las influencias y posiblemente corrupción, no me consta, pero sí me sorprende cómo la justicia sí es rápida para algunas situaciones, cuando yo sé que hay mamás que llevan años con trámites de pensión alimenticia que no llegan a una sentencia, y los hombres pueden estar años pagando 200 pesos o sin pagar nada, y a mí en menos de un mes me embargan el 20% de mis ingresos en mi trabajo. O sea, yo me doy cuenta de que la justicia es pronta y expedita solamente en algunos casos. Entonces, aquí se pone todo a disposición de ciertas personas, ¿no? También se llama pacto patriarcal, ¿no? Porque entonces los hombres que reciben estas denuncias o que hacen estos procedimientos, los policías que van por ella, quien no le quiere ampliar la medida de protección para que pueda llevar a su hijo, pues también están cerrando filas con un desconocido, pero que es hombre. Sí, sí. Entonces también está eso. Y también una cosa importante, llamar la atención sobre ese pacto patriarcal que también mujeres llevan a cabo. Es decir, la mamá de él llamándola a ella, a ver, compañeras, lo más seguro es que su hijo no sea un tesoro, ¿no? O sea, como también tiene lo suyo, y hay que verlos como son. No necesitamos satanizar ni mucho menos, pero ubicarnos también en quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestros hermanos, quiénes, o sea, para que podamos resolver el problema, ¿no? Yo insisto, no se trata de tener una protección absoluta contra cualquier, no, sino más bien de hacer la investigación y de saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? La compañera tiene un trabajo en donde también se puede indagar a ver su nivel de responsabilidad, trabaja con adolescentes, entonces a ver, pues es una persona violenta, no lo es, o sea, se puede hacer una investigación, no necesitamos poner una cámara en su convivencia de su casa, sino podemos preguntar, hacer una investigación en forma para saber si realmente ella era posible que estuviera violentando en este caso al hijo. Si no lo lleva con ella, es precisamente porque la autoridad no lo permite. Y después ese es el motivo que desencadena todo lo otro, ¿no? Sí. Entonces tenemos una dificultad de raíz, pues, ¿no? Sí, pero aquí el origen de todo esto es para no ejercer tu justicia. Así. O sea, ¿qué tuviste que haber hecho? Dejarte pegar, dejarte violentar, dejarte insultar, dejarte todo para que pudieras tener una vida normal. Por eso digo que mucha gente lo normaliza. Es decir, mucha gente te ha de haber dicho alguna vez, bueno, ya, pues eso es normal, ¿no? Incluso mi abogada me decía, no te hubieras salido, o sea, regrésate. Mi abogada me dijo, regrésate, enciérrate y que te pegue, que te haga algo, o sea, cámbiale las chapas de la puerta, o sea,
Ella me aconsejó eso, pero le dije, es que tú no sabes lo que es estar en una situación de esta magnitud, que aunque no ha habido golpes, pero ya es un terror donde ya no puedes estar tranquila. Entonces digo, hasta los mismos abogados te lo dicen porque saben que no estamos desprotegidas y que aquí pues mi hijo también salió afectado por estas medidas que la autoridad no emite como deben de ser. Y recordar también que en el caso, en muchos casos, tampoco es que sean hombres de escasos recursos o sin formación, ¿no? También estamos viendo a profesionistas estudiados, maestros, doctores, ¿no? O sea, que están ejerciendo esta Que violencia. trabajan en instancias de gobierno también. Sí, no, futbolistas, ¿no? Que es la violencia institucional y que también esta situación pues visibiliza que tenemos un problema en nuestro sistema judicial, donde también los juzgados están viendo saturados, donde no hay manera de poder ser, para algunos casos, eficientes o eficaces. Digo, no todos los juzgados o quienes imparten esta justicia es que estén metidos en esta corrupción, sino que también tenemos que verlo de manera muy clara. Hay algo que tenemos que solucionar en el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y que también es importante que los ojos se vayan ahí para que traten de buscar herramientas o elementos para que garanticen, insisto, la paz y la seguridad de las mujeres y de las madres. Por eso yo he hecho el comparativo, no es la primera vez que lo hago, lo he hecho varias veces, de que así como son estrictos con las fotomultas y que es parejo para todos, así como son estrictos con las multas por no verificar y que es para todos, pues no sé, ¿por qué estas leyes no son estrictos? ¿Porque no son negocio o qué? Porque lamentablemente hay un Congreso donde aprueba por mayoría que el Ministerio Público exhorte al agresor. Eso es de los grandes errores que estamos haciendo en nuestra legislación. Permitir que en un código penal donde se tienen que tipificar los delitos, donde se tienen que sancionar, que se exhorte al agresor para que ya no lo vuelva a hacer. Habráse visto. Bueno, tenemos 2 minutos, Alejandra, pues aprovéchalos. Pues bueno, yo quiero agregar que pues yo el día de hoy vengo un poco temerosa porque pues me han estado llegando mensajes de familiares de mi expareja diciendo que lo que yo digo es mentira cuando no es así, cuando nosotras, yo y mis compañeras de colectivas tenemos pues nuestros expedientes, nuestras carpetas, entonces nosotras hemos responsabilizado al Estado de todo lo que está sucediendo a partir de nuestra huelga de hambre, de la exposición de nuestros casos, de nuestra integridad en estos procesos. Y como colectivas nosotras estamos abiertas al diálogo con la nueva legislatura, con las nuevas personas que lleguen, porque pues aquí la idea es seguir trabajando por los derechos de las mujeres y de las niñas y niños. Nosotras vamos a seguir en esto todavía. Sí, porque aquí el que se va a fregar es tu hijo. Exactamente, o sea, aquí son muchos niños que están en los cuales se está rompiendo el vínculo con su mamá, están viviendo visitas supervisadas donde ellos sienten como si su mamá fuera una delincuente por tener que estar supervisándose este tipo de visitas. O sea, son casos desgarradores que llevan años de lucha de las mamás y pues por ellas es que vamos a seguir también aquí. Aunque mi caso se resolviera, yo voy a seguir en las colectivas por todas estas mamás y por todos estos niños que están sufriendo en este momento. Bueno, pues por eso urgen cambios. A nombre de todo el equipo de información, todo el equipo de producción, a nuestras invitadas. Gracias. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.